Capital Sonoro. Ahora. A través de un informe, la Veeduría Distrital entregó resultado del seguimiento sobre convivencia escolar en la capital. ¿Cuál es el panorama? Se viene una noche histórica en el Museo Nacional de Colombia, que cumple 200 años desde su creación. ¿Cómo vamos a celebrar? Un proyecto de ley en el Congreso podría ocasionar problemas en la donación de alimentos para las personas más pobres. ¿Por qué? Según datos de la consultora Mercer Marsh en Colombia, la soledad es uno de los sentimientos más frecuentes entre los líderes empresariales y puede afectar la productividad y rentabilidad de sus equipos. ¿Cuál es el motivo de este sentimiento? Esta semana se celebró el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. ¿Qué se conmemora exactamente? Ahora, un podcast. Hola, mi nombre es Nadia Orozco y esto es Ahora un podcast. Y yo soy Cian González. Llegó el esperado viernes, hoy 28 de julio de 2023, y arrancamos con nuestro dato del día. Hoy en nuestra emisión del informativo, que pueden ver todos los días a mediodía por televisión y por nuestras plataformas digitales, hablamos del turismo deportivo en Bogotá y especialmente de la Media Maratón de Bogotá. Las calles se vuelven escenarios para los corredores. Atletas de 42 países participan en este gigante evento. Los números de competencia y los kits de atletas se entregarán en Corferias para quienes vayan a participar. La Media Maratón es un evento de talla mundial. Mueve la economía de la ciudad, la da a conocer y la promociona. Vamos ahora, en Ahora un podcast, con las noticias de hoy. La Veeduría Distrital ha presentado un informe de seguimiento sobre la convivencia escolar en Bogotá, examinando la situación de los colegios y su relación con la comunidad. Mediante el sistema de alertas se han registrado casos de violencia, acoso y vulneraciones de derechos de los estudiantes. También se ha observado un aumento en los casos de conducta suicida y abuso y violencia en comparación con años anteriores. Daniela Spitia, bienvenida. Cuéntenos cuál es el panorama de la convivencia escolar en Bogotá según el informe de la Veeduría Distrital. ¿Qué variables se han analizado para conocer la situación en los colegios públicos y privados? Hola Nadia. Bueno, antes de que nada hay que iniciar entendiendo que estas variables las analizan a través del sistema de alertas. ¿Qué es esto? Es una herramienta tecnológica donde la veeduría registra las presuntas situaciones o casos de violencia escolar, como acoso, bueno, y vulneraciones que tú también ya mencionabas. Esta plataforma incluye variables como conducta suicida, abuso y violencia, consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Para el año pasado, es decir, el 2022, se registró un total de 66.651 presuntos casos y en algunas de las variantes se observó un aumento, realizando también pues una comparativa con los registros que se tienen desde el 2019. Los casos de conducta suicida pasaron de 4.833 a 11.065, esto representa un 56%, y los casos de abuso y violencia pasaron de 9.837 a 20.500, es decir, registró un aumento del 52%. Sin embargo, destacan que la disminución de casos se presentó en el módulo de trastornos del aprendizaje con una reducción del 57% y también en los registros del módulo de maternidades y paternidades tempranas, que es una cuestión que preocupa también mucho en los colegios, esto se redujo al 12%. ¿Qué tendencias preocupantes se han identificado en relación con los casos de violencia y vulneraciones de derechos en los entornos escolares de Bogotá? Pues mira, Viviana Barberena, quien es la veedora distrital, mencionó que estos hallazgos, los casos de los que estábamos hablando anteriormente, son importantes para seguir trabajando en los esfuerzos de una articulación interinstitucional, pues para que se beneficien los procesos educativos en la comunidad y también con la cultura ciudadana. El informe de la entidad reveló que las mujeres de edades entre 13 y 15 años son las personas más vulnerables en entornos escolares ante la violencia, especialmente la sexual. Además, mencionan que es importante aclarar que el consumo de sustancias psicoactivas también se presentan zonas diferentes al entorno escolar, ¿no? Siendo las de mayor consumo, bueno, las actividades lúdicas en el colegio, 3.272 casos, encuentros en parques y luego fiestas o salidas. Esta es una situación que, según ellos se revisaron, afecta principalmente a los jóvenes en edades entre los 14 y 16 años de las localidades de Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar. ¿Y qué recomendaciones ha ofrecido la Veeduría Distrital a la Secretaría de Educación para abordar estos problemas de convivencia escolar? Hola, Cian. Pues mira, la veeduría entregó una serie de recomendaciones. ¿Para qué? Para trabajar pues en una efectividad de las campañas anti-bullying, ciberacoso y aquellas que permitan fomentar mejor una empatía hacia los demás, hacia nuestros compañeros.
de manera que esto pueda trascender al entorno tanto de las instituciones educativas públicas, pero también muy importante llevarla a los colegios privados y a las familias y comunidades en general en los barrios. Invitan a que desde la Oficina de Convivencia Escolar de la Secretaría, en articulación con el Comité Distrital de Convivencia Escolar, se lleva a cabo una estrategia de sensibilización colaborativa, no solo a los actores del sector educativo, como les contaba ahorita, sino también al interior de las distintas entidades distritales y nacionales. Además, pues piden que se articule a este proceso pues la sociedad en sí misma. Reiteran que es de vital importancia reforzar el número de profesionales que puedan estar aportando a estas estrategias sobre prevención, control y seguimiento. Pues les cuento un dato: en la actualidad, por cada 456 estudiantes solo existe un orientador. Gracias, Daniela. Este es un tema preocupante que no hay que perder de vista. Mientras tanto, seguimos con más noticias. Estamos de celebración porque el Museo Nacional cumple 200 años desde su creación. 2 siglos de experiencia museológica en el país. Saludamos a Carol Velázquez, que nos va a contar cómo se va a celebrar. Hola, Cian, ¿cómo estás? Claro que sí. Bueno, pues yo les cuento que para celebrar los 200 años del Museo Nacional se organizó por primera vez una Noche Nacional de Museos. Es decir, que no se unirán solo museos en Bogotá, sino que a nivel nacional varios museos se unieron a esta celebración, valga la redundancia. Específicamente en este museo, las personas que vayan a visitarlo podrán recorrer las salas de exposición permanentes, en donde pues van a ver como todo un discurso nacional, y también van a ver una muestra del Museo Itinerante de la Memoria y de la Identidad de los Montes de María, que digamos que es la primera vez también que se presenta aquí en Bogotá. Además de esta exposición también se presentará Arca, que es una plataforma de música electrónica y creatividad digital, a las 6 de la tarde en el atrio del Museo Nacional este 28 de julio. Entonces, la invitación es a que hoy aprovechen y pues participen de estos espacios. Y un dato extra es que la entrada es totalmente gratis. ¿Cuál es el propósito y el significado detrás del Premio Nacional de Museos que se entregará durante esta celebración? Sí, Nadia, pues resulta que el Museo Nacional, a través de un programa que se llama el Programa Nacional de Estímulos, dijo un día como tenemos que reconocer precisamente el trabajo que se está haciendo dentro de los museos y su contribución, digamos, a la paz. Entonces, la idea y el objetivo es reconocer a las personas que están construyendo paz y generando un tejido social en la sociedad dentro de los discursos museológicos. Y este premio se entrega en el Auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional a las 5 de la tarde, y el estímulo del ganador va a ser de 60 millones de pesos. Carol, ¿qué museos colombianos se unirán a la Noche Nacional de Museos? Bueno, es una lista larga, pero entonces les voy a resumir un poquito. A esta Noche Nacional de Museos se unieron ciudades como Marinilla, Agua de Dios, Barranquilla, Pereira, Cartagena, Villa de Leyva. Entonces, las personas también a nivel nacional van a poder visitar los museos de los Cristos y las Cruces, el Museo Histórico y Arqueológico. También estos quedan en Marinilla. Por el lado de Agua de Dios pueden visitar el Museo Luis Pariara y el Museo de la Lepra. Por el lado de Barranquilla pueden disfrutar del Museo de Arte Moderno, el Museo Romántico, el Museo del Carnaval, que es muy reconocido. En Pereira también podrán disfrutar del Museo Arqueológico Regional Guané de Florida Blanca y el Museo de Arte y Museo Lucy Tejada. Y digamos que por nombrar algunos, pero ya la lista completa la pueden encontrar en la página del Museo Nacional. ¿Y cuál ha sido el papel histórico y cultural del Museo Nacional de Colombia a lo largo de sus 200 años de existencia? Bueno, pues aquí nos toca hacer como un recorderis histórico, teniendo en cuenta que son 200 años. Entonces, hay que tener en cuenta que este fue el primer museo que se abrió aquí en Colombia, y se dice que es uno de los más antiguos de Latinoamérica. Entonces, como que calculen ese nivel histórico que tiene el museo. Precisamente se abrió el 28 de julio de 1823 por el primer presidente en ese entonces, que fue Simón Bolívar, y el vicepresidente Francisco de Paula Santander. Este museo lo que siempre ha resaltado es como ese discurso nacional
y las figuras como más importantes de, digamos, que todas estas rebeliones, toda esta historia nacional colombiana y más que todo representada, digámoslo así, como a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, hay unas exposiciones permanentes en las que las personas pueden ver todos estos personajes históricos que han luchado en distintas batallas, han estado en distintos temas relevantes para nuestra nación, pero digamos que este discurso ha ido cambiando porque la nación no solo la construyen, digamos, los que están al frente de una batalla, sino también todas las personas que tienen distintas culturas. Entonces, a lo largo de los años, el museo también se ha interesado en incluir estos discursos regionales dentro de las exposiciones. Entonces, por eso mismo, en estos momentos hay una exposición de los Montes de María que habla un poco de esos conflictos armados que hemos tenido, pero también como de esa memoria que se ha reivindicado a través de la historia. Entonces, digamos que ese es el papel del museo y aquí quiero hacer una cuña especial y es que nosotros en Ahora realizamos un especial sobre los museos en Bogotá. Entonces, pueden encontrar este especial en YouTube y conocer más sobre la importancia y la relevancia de, digamos, todos los museos de nuestra ciudad y de este museo en particular. Excelente. Bueno, entonces vamos a celebrar, pero mientras tanto vamos con nuestra siguiente noticia del día. Un proyecto de ley en el Congreso podría ocasionar problemas en la donación de alimentos para las personas más pobres. El congresista Juan Carlos Lozada, autor del proyecto, señala que no someterá a discusión el texto hasta que se atiendan las preocupaciones manifestadas por los sectores relacionados con este tema. Mauricio, ¿cuál es el contenido y objetivo del proyecto de ley que se encuentra en el Congreso? ¿Qué es lo que está pasando? Buenas tardes, compañeros. Un saludo muy especial. Se trata de una iniciativa, como usted lo menciona, del congresista bogotano Juan Carlos Lozada, en el sentido de imponer una serie de restricciones a los alimentos que son entregados, que son donados a los bancos de alimentos que funcionan y que existen en todo el territorio nacional y que ayudan en el grave problema de inasistencia alimentaria, de hambre que hay en el país, como se ha revelado especialmente en los últimos meses. Ese proyecto de ley busca que esas restricciones estén relacionadas con que estas entidades, estos bancos de alimentos, no reciban de los llamados alimentos ultraprocesados que van en detrimento de la salud, especialmente de los niños que los reciben. ¿Qué argumentos plantea el congresista Juan Carlos Lozada en su iniciativa para implementar controles en las actividades de donación de alimentos? El congresista Lozada, a través de su proyecto de ley, junto con otros de sus colegas, dice que estos alimentos que sean entregados a los bancos de alimentos deben corresponder con las garantías nutricionales de los beneficiarios, pero también ha abierto una especie de puerta para crear consensos en relación con las actividades de donación de alimentos. Es decir, ha emitido un comunicado en estas horas más recientes en el sentido de que no se va a aprobar nada hasta tanto se evacúen las preocupaciones que están relacionadas y que se han manifestado con este tema de las inquietudes que hay acerca de los valores nutricionales de los alimentos que se donan. Mauricio, ¿por qué entidades que reciben alimentos como la Red de Bancos de Alimentos Abaco han mostrado preocupación frente a este proyecto? Cian, esta preocupación ha sido expresada precisamente en estas horas más recientes por Juan Carlos Buitrago. Él es el director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos conocida como Abaco y dice que ante el grave riesgo de inseguridad alimentaria que hay en Colombia, no se puede prohibir la donación de ningún alimento. Él ha entregado unas cifras, si se quiere, escalofriantes y que tienen que ver con la manera como nos estamos alimentando los colombianos, especialmente en los últimos años. Ha dicho que más de 15 millones de hogares en Colombia sufren necesidades alimenticias, que un porcentaje alto de la población tiene dificultades para alimentarse 3 veces al día, que han muerto más de 150 niños
en todo el territorio nacional por desnutrición y que como consecuencia de todos esos indicadores, estos bancos de alimentos no pueden restringir, recibir ningún tipo de alimentos. Y entonces, ¿cuáles son los próximos pasos en el proceso legislativo de este proyecto, Mauricio? Lo que ha planteado, compañeros, el congresista Juan Carlos Lozada, que se llegue a consensos, que se acuerden estrategias para que estos bancos de alimentos no queden huérfanos en cuanto a la donación de los mismos y que también se tenga mucho cuidado acerca de los alimentos que se entregan a estos bancos. Hay especial atención en cuanto a tiene que ver con alimentos como compotas, pan tajado, jugos envasados, chorizo, jamón y chocolate, entre otros. Habría en adelante especial vigilancia acerca de los alimentos que sean enviados a estos bancos y cómo y a quiénes y de qué manera se distribuyen estos mismos a las comunidades más damnificadas por el hambre en el territorio nacional. Mauricio, muchas gracias. Vamos ahora con más información. Con mucho gusto. Los líderes empresariales se sienten solos, muy solos. Según los datos de la consultora Mercer March en Colombia, la soledad es un sentimiento recurrente entre este sector, lo que, entre otras cosas, puede impactar en la productividad y rentabilidad de las empresas. Melissa, ¿cuáles son las principales causas de la sensación de soledad entre los líderes empresariales según el estudio? Pues mire, como usted lo menciona, según los datos de esta consultora, las personas que ejercen roles de liderazgo, hombres y mujeres, tienen un riesgo en temas de productividad o rentabilidad en un 39%, y esto se ve afectado precisamente porque asumen que la carga laboral no está bastante alta, pero justamente con esas cifras pues se evidencia que la soledad es el sentimiento que rige en la mayoría de las personas que están en cargos de liderazgo. El estudio también reveló que el rol de liderazgo implica una carga de responsabilidad significativa y la toma de decisiones importantes es lo que los lleva a esta carga de soledad. ¿Qué estrategias se pueden implementar para construir una red de apoyo efectiva que ayude a los líderes a enfrentar la soledad y la presión emocional en su rol? Como esta presión es constante, hay diferentes estrategias, como por ejemplo construir una red de apoyo, contar con aliados estratégicos, dedicarse tiempo de autocuidado, fomentar la comunicación con las personas de su núcleo y además buscar oportunidades de desarrollo diferentes a las que ya tienen. Es decir, si es una CEO y está casi que 24 horas, a los 7 días a la semana pensando en su liderazgo, pues la invitación es a que busquen otros espacios para que puedan relajar su mente y sobre todo cuiden su salud mental. ¿Por qué es importante fomentar una comunicación abierta y transparente en el entorno empresarial para combatir la soledad y mejorar la toma de decisiones, Melissa? Precisamente para frenar estos índices de salud mental, pues bien, la soledad es un sentimiento, sin embargo, después de esto llega el estrés y llegan un montón de síntomas que quizá pueda afectar, por supuesto, su salud mental. Melissa, muchas gracias. Vamos con más información. A ustedes, gracias. Hoy estamos de regreso en nuestros viernes con Yaira Quintero, que nos va a hablar de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afro. Bienvenida ahora a un podcast, Yaira. Cuéntenos para empezar qué se celebra y conmemora en el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Hola, ¿cómo están todos, todas y todas las personas que nos están escuchando en estos momentos? Es un gusto volver aquí. Tenía días sin estar, espero que me hayan extrañado, que hayan extrañado la energía de esta persona con la experiencia de vida trans que le llena de mucha alegría. Bueno, realmente quiero comentarles que este día se conmemoró el 25 de julio, ya pasó en esa semana. Básicamente quiero contarles que por allá en 1992 en República Dominicana se reunieron más de 400 mujeres de 32 países de la región
para hablar sobre sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia. Y eso llevó a que se declarara este día como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. ¿Cuál es el llamado que se hace en este día en relación con los derechos y la igualdad para las mujeres afrodescendientes? Bueno, los llamados son varios. Realmente me podría extender en esa conversación, pero quisiera como puntualizarlo en tres temas. El primero es cómo se está enfrentando el racismo y el sexismo que abarca hacia las mujeres afro en situaciones de pobreza y de marginalidad. También es importante mencionar qué está pasando con los estereotipos y los prejuicios que pesan sobre las mujeres negras, y también es importante promover la participación de las mujeres afrodescendientes en la vida pública y en la toma de decisiones en distintos ámbitos de la comunidad. ¿Qué impacto cultural tienen las mujeres afrodescendientes en las diferentes comunidades de América Latina y el mundo? ¿Qué otros elementos nos podemos encontrar en el programa de La Pata que le falta a la mesa, Yaira? El impacto que tiene el aspecto cultural es que aún las mujeres negras, y hablo en primera persona porque soy una mujer trans negra, estamos conservando y preservando toda esa cultura y ese legado que ha dejado nuestros ancestros para hacer recordación y memoria de que nosotras ayudamos a construir gran parte de la historia de nuestro país. Y en la parte que le falta a la mesa estaremos con dos invitadas muy especiales, mujeres con experiencia de vida negra, que nos van a hablar sobre sus realidades, mujeres expertas, escritoras, docentes, y les invitamos a que nos acompañen hoy a las 8 de la noche en La Pata, que le falta a la mesa. Muchas gracias, Yaira. Ahora vamos con las noticias relámpago. Y no se vaya sin saber las siguientes noticias. Y arrancamos con una judicial. Un fiscal de la seccional Bogotá de la Fiscalía presentó pruebas contra el cantante de la banda Electric Mistakes. Según la investigación, el implicado utilizó sus redes sociales para atraer a jóvenes interesadas en pertenecer a la agrupación, ofreciendo falsos trabajos. Una vez ganada su confianza, las citaba en distintos lugares donde presuntamente las drogaba para luego abusar sexualmente de ellas. Las víctimas aseguran haber experimentado mareo y malestar tras ingerir bebidas suministradas por el cantante. Jonathan Hernández Velasco fue capturado y enfrenta cargos por acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir y acoso sexual, ambos delitos agravados. Ahora va una de servicio. Atención, residentes de Bogotá. La compañía de energía anunció que el viernes 28 de julio se llevará a cabo una suspensión temporal de servicio en algunos barrios de varias localidades de la ciudad. Esta medida forma parte de las labores de mantenimiento y reparación de la red eléctrica para garantizar un suministro confiable y seguro. Localidades de Los Mártires, Puerto Aranda, Ciudad Bolívar, Kennedy y entre otras se verán afectadas. Ahora es más que tele, recuerden que ya tiene andando otros componentes en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Además, busque a Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura. Tampoco se pierda nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música, que también se encuentra entre todas las plataformas de streaming, y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil. La escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto, y esta vez también por Nadia Orozco, y la edición a cargo de su servidor, Cian León Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo Ahora de María Paula Martínez. Nos reencontramos el lunes a las 6 de la tarde para un nuevo episodio de este podcast. Según Google, mañana tendremos una mínima de 7 grados y una máxima de 13, día frío, y habrá un 30% de probabilidades de lluvia. El domingo irá por la misma línea, aunque con menos probabilidad de lluvia. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Adiós. Capital Sonoro.